¿Qué tal, profe? Espero que esté muy bien. Mi nombre es Isaías Sánchez Herrera y vengo a presentarle lo que viene siendo la práctica número 1 de principios eléctricos y aplicaciones digitales. Eh, la práctica 1 tiene el nombre de mediciones eléctricas y el objetivo es que el alumno comprenda el uso del multímetro para la medición de voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Haremos uso de los materiales, lo que son la fuente de poder, el multímetro digital, resistencias de diferentes valores, cable telefónico y el protoboard. Tenemos que el primer paso es que en un protoboard o una tablilla de prototipos debemos alambrar un circuito como el que está en la figura 1.1, que es este que tenemos aquí. Lo siguiente es colocar una resistencia de 10 kilo ohms, lo que es la resistencia 1, y una de 1000 kilo ohms en lo que es la resistencia 2, y prosiguiente aplicar una fuente de poder de 12 voltios. Lo siguiente en el paso 2 es que con un multímetro debemos medir y anotar los valores que nos arroja en el voltaje 1 y el voltaje 2. Y para el paso 3 debemos comprobar teóricamente estos resultados haciendo un análisis del circuito para los parámetros de voltaje y resistencia de este. Aquí en el protoboard ya tengo armado el circuito. Aquí tenemos la fuente de poder. Tenemos la primera resistencia con los 10.000 kilo ohms, de 10 kilo ohms, perdón, con 1 kilo ohm y con sus respectivos medidores de voltaje. Si nos vamos a la parte teórica, tenemos aquí los valores, que es la resistencia 1, que es igual a 10 kilo ohms, y la resistencia 2, que es igual a 1 kilo ohm, y la fuente de poder, que son 12 voltios. Lo primero que hay que hacer es calcular la resistencia total, que son los 10.000 ohms que tenemos la resistencia 1 y los 1000 ohms de la resistencia 2, para tener un total de 11.000 ohms. Después utilizamos lo que es la fórmula de la intensidad, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. Sustituimos valores, tenemos que la intensidad es igual a los 12 voltios sobre los 11.000 ohms, y esto nos da un resultado de 1.09 por 10 a la menos 3 amperios. Esto es igual a 1.09 miliamperios. Ahora que ya tenemos la intensidad, podemos calcular el voltaje en cada resistencia. Para calcular eso debemos usar la fórmula que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Como vamos a calcular el voltaje en la resistencia 1, debemos multiplicar lo que es la intensidad por la resistencia, el valor de la resistencia, que son 10.000 ohms, y esto nos da un resultado de 10.9 voltios. Y en la resistencia número 2 hacemos lo mismo, solo que en lugar de 10.000 ohms vamos a multiplicar por 1000 ohms, y esto nos da un resultado de 1.09 voltios. Si nos vamos al Proteus, perdón, y le damos, corremos el circuito, vemos que la primera resistencia nos arroja un valor de 11.9 voltios y la segunda de 1.09 voltios, igual que lo que tenemos aquí en lo teórico. Como siguiente paso debemos sustituir el circuito anterior por el siguiente que está en la figura 1.2, que es este que tenemos aquí, y debemos colocar una resistencia de 1 kilo ohm en la resistencia y aplicar 12 voltios. Lo siguiente que tenemos es medir y anotar el valor de I, y prosiguiente comprobar teóricamente este resultado. Aquí tenemos el circuito. Tenemos los valores, la resistencia 1, que es igual a 1 kilo ohm, y el voltaje, que es igual de 12 voltios. Tenemos aquí la fórmula de la intensidad, que es, como ya había dicho anteriormente, es el voltaje sobre la resistencia. Hacemos la sustitución y tenemos que 12 voltios sobre 1000 ohms es igual a 1.02 amperios. Ahora, para comprobarlo, nos vamos al Proteus. Aquí tengo el circuito, y si lo corremos nos da 12. Nos da 12 porque el medidor lo tengo en miliamperios. Aquí el resultado nos lo arrojó en amperios, y aquí en este tengo en miliamperios, pero son lo mismo, está correcto.
Y por último, en el paso 7 nos dice que debemos medir la resistencia de varios valores, como se muestra en la figura 1.3, que es este que tenemos aquí. Y debemos anotar estas mediciones y comprobar con el código de colores impresos en el componente. Aquí tengo dos resistencias, que la primera es de 50 ohms y la segunda es de 10.000 ohms. Ya está corriendo el circuito y tenemos que es exactamente como dice, 50 ohms y 10.000 ohms o 10 kilo ohms. Para calcular los colores de las resistencias nos debemos guiar prácticamente primero por los colores de las bandas. Ya tenemos primero la banda 1, que significa el primer dígito que irá, y después la banda 2, que será el segundo dígito, y la tercera banda será el multiplicador. Si tenemos que la banda 5 es igual a, perdón, la banda verde es igual a 5 y tenemos que la banda negra equivale a un 0, entonces nos dará el 50 y será multiplicado por la banda de color negro, que es un 1, y nos dejará exactamente los 50 ohms. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo sería. Para la segunda resistencia tenemos que son los 10.000 kilo ohms y tenemos que la primera banda es de color café o marrón. Em, Después seguimos con el color que sería el negro, que representa el 0. Y después vamos con la tercera, que sería el color anaranjado. Si vemos por aquí en la imagen que tenemos a un lado, tenemos que es exactamente como lo tenemos aquí, el marrón que representa el 1, el negro que representa el 0, y todo se multiplica por la banda de color naranja que representa 10.000 ohms, perdón, 1000 ohms, y eso nos da un resultado de 10.000 ohms, o lo que viene siendo 10 kilo ohms. Y para concluir esta práctica hay que mencionar que pues es de gran importancia conocer todos los tipos de instrumentos de medición eléctrica que existen, ya que son aquellos de los que permiten medir y controlar las variables del sistema y mantener un buen funcionamiento de los procesos. Pues eso sería todo de mi parte. Que tenga un buen día, profe.